En la segunda parte de este ejercicio tengo la misma curva, es decir, sigue siendo la función exponencial f de x igual a 0.6 por e a la potencia 2x. Y el ejercicio me pide lo mismo, calcular de forma aproximada el valor de la función cuando x vale 1.5. Entonces este valor de f, que depende de 1.5, va a ser igual a la y final, y se va a calcular de forma semejante al primer ejercicio, donde esto va a ser aproximadamente igual al valor de la y inicial más el diferencial de la función. ¿Qué es lo que cambia entre el primer ejercicio y el segundo ejercicio? Pues lo que va a cambiar es la posición del punto inicial. Entonces, en el primer ejercicio, el punto inicial tiene una coordenada de x inicial igual a 0.5, mientras que en este segundo ejercicio, la x inicial va a tener una coordenada de 1.25. ¿Cuál es la coordenada final de x? Pues en ambos casos, la coordenada final de x es la misma, 1.5. Entonces aquí, en el segundo ejercicio, tengo a esta curva de color verde, tengo un punto inicial P y tengo esta recta tangente a la curva en este punto inicial P. Entonces, cuando realice los cálculos, voy a observar que tengo un punto R que va a quedar aquí sobre la recta tangente. Entonces tengo este punto que representa un valor aproximado y tengo un punto que voy a llamar punto Q, que va a quedar sobre la curva verde, y este punto Q lo que representa es un valor exacto de la función en x igual a 1.125, y la distancia que exista en este ejemplo entre el punto Q y el punto R, esta distancia será el error de aproximación. En el primer ejercicio se observó que se tiene un punto al cual se llamó punto R, que queda aquí sobre la recta tangente, y este punto R lo que representa es un valor aproximado de la función en x igual a 1.5, mientras que en el cruce de esta línea punteada azul con la curva aquí se tiene el punto Q, que representa un valor exacto de la función en x igual a 1.5. Y entonces se calculó que en este primer ejercicio el error de aproximación es esta distancia que estoy marcando aquí de negro. Entonces lo que se puede concluir es que mientras el valor de x inicial se encuentre más cercano del valor de la x final, el error de aproximación va a ser menor. Con otras palabras, mientras el valor inicial y final de x estén más cercanos uno del otro, el cálculo que se obtenga usando diferenciales va a ser más preciso. Por lo tanto, el error de aproximación va a ser menor. Y eso se puede observar en la diferencia de error de aproximación que existe entre el primer ejercicio y este segundo ejercicio. Entonces me voy a concentrar en este segundo ejercicio, donde la distancia que existe desde este punto P hasta esta recta punteada, esa distancia va a ser el diferencial de x, que si se compara con el ejercicio anterior, en el ejercicio anterior el diferencial de x era esta distancia, entonces ahora el diferencial de x es más pequeño. En el primer ejercicio, la distancia que existe entre este punto y el punto R, a esta distancia se le llamaba diferencial de la función o diferencial de y. De la misma forma, la distancia que existe en el segundo ejercicio desde este punto hasta este punto R va a ser el diferencial de la función, que es lo mismo que diferencial de y. Entonces ahora voy a realizar los cálculos para este segundo ejercicio. Voy a seguir los mismos 4 pasos que en el primer ejercicio. Entonces el primer paso era calcular la derivada de la función. Entonces la función sigue siendo la misma. F, que depende de x, es igual a 0.6 por e a la potencia 2x. Esta función se tenía que derivar, sigue siendo la misma derivada de la función con respecto de x, es igual a 1.2 por e a la 2x, y sigue siendo el mismo diferencial de la función,
que es igual a todo esto por diferencial de x. Entonces quedaba 1.2 por e a la 2x, y este de x pasaba al otro lado de la ecuación multiplicando, entonces queda esto por diferencial de x. Entonces toda esta parte no cambia entre el primer ejercicio y este segundo ejercicio. En el segundo paso se tiene que la x final va a seguir siendo la misma. Bueno, aquí me equivoqué, en realidad no es 1.25, la x final es 1.5, como en el primer ejercicio. Entonces el valor de la x final va a seguir siendo 1.5. Pero lo que va a cambiar es el valor de la x inicial. Ahora el valor de la x inicial va a ser 1.25. Entonces el objetivo es que el valor inicial y final de x cada vez se encuentren más cerca, para de esa forma obtener un valor más exacto de la aproximación. Entonces con este valor final e inicial de x se obtiene diferencial de x. Entonces el diferencial de x es el valor de la x final menos la x inicial. Entonces diferencial de x va a ser igual a x final, que es 1.5, menos x inicial, que es 1.25. Por lo que el diferencial de x va a ser igual 1.5 menos 1.25, pues va a resultar 0.25. Como tercer paso se va a calcular el diferencial de la función cuando el valor inicial de x es 1.25 y el diferencial de x es el que se acaba de calcular, que es 0.25. Entonces va a quedar que el diferencial de la función es igual a 1.2 por e a la 2, y este 2 va a multiplicar el valor de la x, que es el valor de la x inicial. Entonces queda 2 por 1.25, y todo esto se va a multiplicar por el diferencial de x. Entonces todo esto se va a multiplicar por 0.25. Entonces si realizo estas operaciones en la calculadora, se tiene 1.2 por e. Entonces 1.2, el valor de e lo obtengo con shift, logaritmo natural. Aquí me pone el cuadrito, y en este cuadrito voy a poner el exponente, que es 2 por 1.25. Entonces aquí escribo 2 por 1.25. Y todo esto por 0.25. Entonces me salgo aquí de la potencia con esta flechita hacia adelante de la calculadora. Ya me salí de la potencia. Entonces todo esto por 0.25. Y esto me va a dar igual a 3.654748 truncado a 6 decimales. Ahora, en el cuarto paso, lo que voy a hacer es obtener de forma aproximada lo que me pide el ejercicio. Entonces el ejercicio me está pidiendo calcular f que depende de 1.5. Entonces esto va a ser igual a la y final, y va a ser aproximadamente igual a la y inicial más el diferencial de la función. Entonces el valor del diferencial de la función es el que recién se obtuvo. Ese es el que se va a sustituir aquí. Pero el valor de la y inicial no lo tengo, entonces lo voy a calcular. El valor de y inicial va a ser igual a calcular f, que depende del valor inicial de x. Entonces en este ejercicio el valor inicial de x es 1.25. Entonces f, que depende de 1.25, va a ser igual a sustituir en la función el valor de x por 1.25. Entonces quedaría igual a 0.6 por e a la 2. Y la x la voy a sustituir por 1.25, entonces va a quedar 2 por 1.25. Realizo estas operaciones en la calculadora. 0.6 por el valor de la e a la potencia 2 por 1.25. Esto da 7.309496, truncado a 6 decimales.
Entonces ahora sí, el valor de la y final va a ser aproximadamente igual al valor de la y inicial que se acaba de calcular, es 7.309496, más el diferencial de la función, es decir, aquí queda más este valor del diferencial de la función, 3.654748. Entonces realizo esta suma en la calculadora, 7.309496 más 3.654748 me da como resultado 10.964244. Entonces este va a ser el valor de la y final de forma aproximada. Entonces ya tengo las coordenadas de este punto inicial P. Este punto inicial P en X tiene la coordenada de la X inicial, que es 1.25, coma, y en Y tiene esta coordenada de la Y inicial, 7.309496. Ya tengo también las coordenadas de este punto R, que es el valor aproximado de la función. Entonces el punto R tiene coordenada en X, pues el punto final de la X, que se ha mencionado que el valor final de la X es 1.5, coma, y en la coordenada Y se tiene el valor final de Y de forma aproximada, que es 10.964244. Ahora, me faltan las coordenadas de este punto Q, que representa el valor exacto de la función, en el valor de X final a 1.5. Entonces en X la coordenada es 1.5. ¿Cuál es el valor exacto de la función cuando X vale 1.5? Pues es aquí donde cruza esta recta que está en X igual a 1.5, donde cruza esa recta con la curva verde. Entonces, ¿cuál es el valor de Y en ese punto? Pues se tiene que calcular. ¿Cómo se calcula el valor exacto de la función? Pues nada más se tiene que sustituir este valor de X igual a 1.5 en la función, y quedaría entonces f, que depende de 1.5, va a ser igual a 0.6 por e a la 2, y este valor de X se va a sustituir por 1.5, entonces va a quedar 2 por 1.5. Estas operaciones las realizo en la calculadora. 0.6 por la e a la potencia 2 por 1.5. Entonces aquí escribo 2 por 1.5. Esto es igual a 12.051322, truncado a 6 decimales. Entonces este es el valor de la y final, pero de forma exacta. 12.051322. Entonces ahora, ¿cómo obtengo el valor de este error de aproximación? Pues va a ser la diferencia que exista entre el valor aproximado y el valor exacto. Entonces lo puedo hacer de dos formas. El resultado va a ser el mismo. Lo voy a hacer restando a 10.964244. A este valor aproximado le voy a restar el valor exacto, 12.051322. Y a esto le voy a obtener el valor absoluto. Entonces 10.964244 menos 12.051322 da como resultado menos 1.087078. Y a esto le obtengo valor absoluto, por lo que nada más va a quedar que el error de aproximación es 1.087078.
comparado con el error de aproximación del primer ejercicio, que resultó de 7.188415, se observa una reducción del valor del error de aproximación debido a que los valores inicial y final de x en este segundo ejercicio están más cerca que en el primer ejercicio. Entonces la conclusión es que mientras más pequeño sea el valor de este diferencial de x, que es consecuencia de que el valor de la x final y el valor de la x inicial estén más cercanos, entre más pequeño sea este diferencial de x, el cálculo que se obtenga en la aproximación va a ser mucho más exacto. Entonces con esto trabaja el cálculo integral, considerando que el diferencial de x es demasiado pequeño, o como se dice, infinitamente pequeño. Y entonces, al ser el diferencial de x demasiado pequeño, se van a obtener cálculos muy exactos en el cálculo integral. Con esta parte se finaliza este ejercicio. Gracias por su atención.